El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Hablemos de Justicia, un programa transmitido totalmente en vivo como todos los miércoles por la radio Sur California. Los saluda su servidora, la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, quien les pide que no olviden escuchar esta transmisión a partir de mañana mediante nuestra página oficial de Facebook, que usted puede encontrar como H. Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. El día de hoy me encuentro acompañada por la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado, en ausencia de mi compañera, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Virginia, muchísimas gracias por estar acompañándome. Muchas gracias, gracias. Hola, buenas tardes, amigos. Efectivamente, soy la licenciada Virginia Rivera Calderón. Amigas y amigos, radioescuchas, bienvenidos a este programa Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión, a través de la frecuencia 99.1 FM y 1050 de amplitud modulada. Como les digo, soy la licenciada Virginia Rivera, secretaria técnica del Consejo de la Judicatura de la Comisión de Carrera Judicial, y estaré aquí con ustedes compartiendo este espacio con todas y todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento a nuestros teléfonos de cabina, por favor anoten, es el 12-223-28, o ponerse en contacto a nuestros correos que les detallo. En minúscula es hablemosdejusticia@hotmail.com o hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx para que nos hagan llegar sus preguntas o propuestas de temas que sean de su interés o lo que ustedes gusten. Esta tarde nos acompaña la directora del Fondo Auxiliar del Poder Judicial. Ella es la contadora pública María Dolores Trejo Reyes, quien nos viene a hablar acerca de esta dirección y de qué servicios proporciona el Fondo Auxiliar del Poder Judicial. Bienvenida, contadora, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación que me hacen a este bonito programa. Es un honor de veras tener una mujer en esta dirección tan importante. Precisamente, ¿podría usted, por favor, explicar a los radioescuchas qué es la Dirección de Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia? Claro que sí, mire. La Dirección del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia es una dependencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, a cargo de la Comisión de Administración del mismo Consejo. Su función principal es auxiliar al Pleno del Consejo de la Judicatura en la administración de los recursos que forman parte del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Es decir, el Fondo Auxiliar es, como lo dice sus propias letras, es un fondo, nos habla ahí de recursos. Esos recursos los tenemos clasificados dentro de la ley orgánica como unos recursos ajenos y unos recursos propios adicionales al presupuesto. Es decir, el Poder Judicial se maneja con un presupuesto, pero lo maneja otra dirección. Nosotros únicamente administramos los recursos propios y ajenos que ingresan a cada uno de los juzgados del Poder Judicial. Bien, entonces, exactamente, ¿cuál vendría siendo el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia? El Fondo Auxiliar está integrado por esos recursos ajenos y propios. Dentro de los recursos ajenos tenemos garantías, reparación de daño, consignaciones a favor de terceros y también pensiones alimentarias. Todos estos recursos ingresan a los juzgados, ya llámese juzgados civiles, familiares, penales, incluso con los del nuevo sistema de oralidad penal. Y dentro de los recursos propios tenemos multas, cauciones hechas efectivas, intereses y algunos cobros de derechos como copias, publicación de edictos, revalidación para ejercerse como perito,
y también la autorización para ejercerse como perito. Estos dos tipos de recursos es muy importante tenerlos bien clasificados y tenerlos identificados, que son propios y ajenos. ¿Por qué? Porque los recursos ajenos va a llegar un momento en que el juez nos va a decir en qué momento ese recurso se tiene que devolver a una parte beneficiaria. Y en cambio el recurso propio, pues ya queda a nosotros. Se administra, se dirige a donde se invierte. Sí. Así es. Exactamente, lo aprovechamos para invertirlo. Muy bien. Entonces, la área que usted maneja dignamente, esta dirección, ¿se puede decir que en términos generales para qué sirve? Sirve, es un apoyo a los juzgados. Realmente es un apoyo a los juzgados. Aquí hay que hacer hincapié que es todos los juzgados del estado de Baja California Sur, empezando por los juzgados civiles, mercantiles, penales, los mixtos, todos los foráneos, incluso los de oralidad penal. Por lo tanto, nosotros registramos el ingreso que ellos reciben, nosotros lo registramos y lo tenemos bien identificado. Ajá, o sea que todos los asuntos jurisdiccionales, administrativos o jurisdiccionales que tengan un ingreso por cualquier razón, ustedes son la caja que resguarda, que dirige en su momento y devuelve ese dinero a las partes que en este caso la autoridad jurisdiccional o administrativa, que lo resguarda con ustedes y después le dice, ahora deposítalo, dirígelo, porque posiblemente perteneciera a alguna persona, a una parte actora demandada o lo que haya resultado, ¿no?, de una acción. Sí, según lo que nos dicte el juez. Cuando se hablan de los ajenos, y los propios son los que se destinan a la institución y que ustedes los administran con la instrucción superior a lo que también resulte y sea necesario, se haya planeado, ¿no? Sí, exactamente. Excelente. Y entonces, además de estas áreas que usted mencionó con las que se encuentran relacionadas con los juzgados, ¿hay algunas otras áreas administrativas con las que ustedes se relacionan? Sí, además de los juzgados, también nos relacionamos mucho con lo que son la central de consignaciones de pensiones alimentarias y los módulos de esa misma central que tenemos en San José y en Cabo San Lucas, porque esas centrales administran los recursos en efectivo durante el tiempo de un mes únicamente. Pasado ese mes, ellos depositan ese recurso a las cuentas donde administramos el fondo auxiliar, y por lo tanto, cuando ese recurso tiene que devolverse a una parte beneficiaria, se hace el trámite en la central de consignaciones o en el módulo, pero es a través de nosotros quien vamos a darle seguimiento al trámite de devolución y terminando haciéndole una transferencia a la cuenta que nos hayan dicho. Entonces sí tenemos mucha relación con la central de consignaciones de pensiones alimentarias y con los módulos de la misma central. Muy bien. Y entonces, ¿existen varios trámites o prácticamente es de entrada y salida que seguramente como dicen los contadores de ingresos y egresos? Sí. O díganos de qué manera nos podemos entender aquellos que no conocemos? Sí. También nosotros administramos dentro de los ingresos propios, tenemos lo que son los derechos. Dentro de esos derechos tenemos copias, publicación de edictos, entre otros, ¿no? Estos derechos los administramos a través de cajas recaudadoras que tenemos, empezando en los juzgados familiares, tenemos una, en los juzgados mercantiles, en los juzgados de Comondú, en Cabo San Lucas, está por ponerse una en San José del Cabo, y la principal que tenemos ahí en la propia dirección. En estas cajas recaudadoras se cobran lo que son las copias y la publicación de edictos y los servicios que más requiere la persona de hacerse dentro del juzgado. ¿Por qué? Porque la publicación de edictos, por ejemplo, se paga y ya con el comprobante de pago la persona acude al juzgado para que suba ese edicto a la página del Poder Judicial. Y las copias, tenemos un centro de fotocopiado cerca de los juzgados en donde se puedan pagar en la caja recaudadoras, porque los expedientes no pueden salir del área del jurisdiccional de los juzgados. Es muy importante recalcar esto, que los expedientes no pueden salir pues ya sabemos por lo complicado que es el expediente, ¿no?
Por lo tanto, esas copias se tienen que sacar lo más cercano al propio juzgado, en donde la juez pues serán responsables de hacer llegar ese expediente al área de fotocopiado. Entonces, atendiendo a esos servicios que presta precisamente el Poder Judicial, dentro de las copias y trámites que tienen que erogarse o dar una prestación de servicio con un monto módico, pero al fin recuperable, sí, para copias y trámites que son de tanta importancia que tiene que resguardar con ese celo porque son privados y porque no puede tener acceso a nadie más que las partes interesadas. En ese sentido, ustedes en las cajas recaudadoras de cada juzgado se resguarda esa entrada de dinero a raíz de esos servicios y ustedes también los administran. Sí. Cada mes se los depositan, me imagino, por lo que usted nos está diciendo, corríjame, a una cuenta general, donde ya ahí se les destinará según los planes que hayan hecho para beneficio de mismos servicios, los mismos servicios. Sí, de hecho, las cajas recaudadoras, pues de acuerdo también a la ley de contabilidad gubernamental y todo eso, pues nos tienen que llegar de manera diaria, tenemos que buscar métodos en los que el ingreso pueda ser cuantificable diario. Eficiencia. Eficiencia, exactamente, y también depositados a las cuentas. Dependiendo de la lejanía, como por ejemplo en Cabo San Lucas o en San José, pues tal vez ahí sí nos tarden en llegar cada 8 días, pero al final de cuentas, como usted bien lo comenta, los recursos que perciben estas cajas recaudadoras, pues van a las cuentas bancarias que administran estos propios recursos del fondo auxiliar. ¿Existe, contamos con algún medio de transparencia? Sí, de hecho, ahorita estamos por iniciar un procedimiento para registrar los ingresos. Excelente. Muy bien. Habíamos estado batallando bastante, pero ahorita, gracias a Dios, ya se está instalando en todos los juzgados. A este procedimiento le llamamos los depósitos referenciados, en donde el juzgado es el quien va a emitir esta referencia ya en el sistema que tienen, y la persona con esta referencia va a ir a hacer el pago a los bancos, que en este caso creo que Santander y Bancomer, y una vez hechos los pagos, regresa al juzgado a que le emita un comprobante definitivo, que ese sí ya es el comprobante del pago de su garantía o de su fianza o de su consignación de pago. O sea, administrativamente ustedes hacen lo conducente en recibos emiten entradas, salidas, para que puedan ustedes también corroborar la transparencia, independientemente que haya una base de datos que ustedes también capturan, donde van haciendo los movimientos y van registrando también y los depósitos que en sí ya se registran automáticamente, ¿verdad? Sí, así es. Bien, vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer acerca de los servicios que ofrece el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado. Ya regresamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos aquí en Hablemos de Justicia con la directora del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, y es la contadora pública María Dolores Trejo Reyes, y pues ella nos está hablando acerca de los servicios que se proporcionan en esta área. Bien, contadora, ¿dónde surge el trámite de devoluciones y qué procedimientos se sigue para aquellos que tengan derechos a que se les haga la devolución formal de lo que anteriormente se depositó, recaudó este fondo? Sí, mire, el trámite de devolución siempre va a surgir dentro del expediente y en el juzgado en donde está esa cantidad consignada. Ahí normalmente lo hacen a través de una promoción. En la promoción ellos ya van señalando qué cantidad es, con qué recibo se depositó. Le agregan datos como la identificación, también le agregan los datos de una cuenta bancaria, ya que últimamente ya tenemos como 2 o 3 años en donde estamos haciendo las devoluciones a través de transferencia bancaria. Entonces, si la persona que hace ese trámite de devolución nos proporciona los datos de una cuenta bancaria, esto nos va a nosotros facilitar mucho más el trabajo.
Y beneficia también a la persona, ¿verdad? Sí, porque se hace mucho más rápido. Rápido. Entonces aquí el encargado de recabar esta información del trámite de devolución es el juzgado. Ellos van a recabar el acuerdo, la comparecencia, el recibo, nos van a hacer llegar a nosotros eso junto con la identificación oficial, los datos de una cuenta bancaria, sobre todo una copia del comprobante, de donde vengan los datos de la clave interbancaria. Esto a nosotros nos ha ahorrado mucho y nos ha dado la certeza de que no hay margen de error en el trámite de la devolución. Esto, disculpe, vamos a nada más para darle más énfasis. Dijéramos que en un juzgado, un juez consigna por alguna situación jurídica y se ordena tal vez una garantía, un dinero que se deposita en un juzgado, y la persona que dentro del procedimiento resultó ser el beneficiario o al que se le va a retribuir ese depósito, es la que se va a identificar en ese juzgado sobre ese asunto. Exactamente. Y va a proporcionar una cuenta bancaria para que ustedes faciliten el depósito, y la persona también se le facilite que más de manera inmediata tenga vuelva a recuperar o vuelva a tener ese dinero o ese depósito que había estado recaudado por el fondo. Sí, exactamente. De hecho, en este punto a mí me gustaría hacer hincapié que sí somos muy estrictos en el caso de las devoluciones, porque revisamos minuciosamente nosotros el acuerdo, los recibos, la identificación y los datos de la cuenta bancaria, precisamente para estar seguros que el trámite va bien. Se le entrega a quien corresponde, exactamente, no a otra persona. No a otra persona, a quien el juez nos dijo que es el beneficiario de ese dinero. Muy bien. ¿Qué otros trámites se realizan en el área? Tenemos otros trámites dentro de la misma ley orgánica, lo maneja, como son las aplicaciones. Estas aplicaciones surgieron a raíz de que muchas veces en los casos penales las personas pagan una fianza, y a la hora de que se emite la sentencia, esa sentencia es por una cantidad mayor. Entonces, en tiempos anteriores se le hacía pagar nuevamente a la persona la cantidad de la sentencia sin tomar en cuenta que ya se tenía una fianza, casi exactamente. la fianza. Entonces, últimamente lo que se optó por hacer es decir, ¿sabes qué? Si tú ya tienes una fianza ahí, se considera utiliza ahora también esa fianza para el cumplimiento de la reparación del daño o lo que haya resultado. Pero en ese caso se le solicita al juez que se le considere su depósito o su fianza, perdón. Yo le digo depósito porque soy más doméstica, ¿no? En este caso, la persona beneficiaria tiene derecho a decir que va a utilizar su garantía para dar cumplimiento a la sentencia. Mientras repare el daño o ejecute lo que diga el juez, ¿no? Exactamente. En este caso. De ahí básicamente viene siendo un trámite administrativo, en donde ya el juez hará unos recibos por concepto del cumplimiento de la sentencia, llámese reparación del daño, beneficio de la sustitución de la pena de prisión o beneficio de la suspensión y el pago de las multas. Por un lado va a ser los recibos del cumplimiento de sentencia, pero por otro lado va a ser también la disminución de la cantidad con la que había garantizado con un recibo de devolución. Entonces si ahí existiera, si existiera, exactamente. Y ahí es en donde nosotros a veces estamos muy de cerca acompañándolos al personal del juzgado en ese trámite, porque ellos lo ven como un trámite administrativo, ¿no? Pero tenemos que estar en comunicación el personal del juzgado con nosotros. Contadora, ¿algo más que quisiera usted platicarnos acerca de esta área y que sea importante para todos nuestros radioescuchas y todos los usuarios? Sí, hacerles mucho hincapié que todos los trámites deben de ser ante el juzgado. Son ante el juzgado, ante quienes les deben de dar cumplimiento. Nosotros acatamos o apoyamos las instrucciones que vienen del juez, pero el cumplimiento es ante el juzgado. Hace poco nos pasó de una institución
que quería hacer unos depósitos en globales de diferentes expedientes con diferentes juzgados y eso no puede ser. Equivocó. El cumplimiento de todo proceso debe ser de manera individual y por juzgado. Directa ante el juez. Directamente ante el juez. Ustedes administran, son como los tesoreros. Exactamente. Así es. No, está bien porque lo escuchas seguramente. Yo también tengo no tanta noción y me pongo en lugar de ellos y por eso me expreso de esa manera para que los que nos están escuchando nos entendamos. Exactamente. Y le agradecemos mucho de veras porque hemos llegado al final del programa. Así es. Y le agradecemos mucho porque esta información es muy importante para la eficiencia que ustedes ya tienen en esa dirección y sobre todo para la ciudadanía que se ve en esa situación y no equivoque, pero que sea certera y pueda tener la eficiencia y contar con el servicio tan eficiente que tienen ustedes. Contadora, le agradecemos mucho. Sí, le agradecemos mucho y le cedemos el micrófono para que se despida de todos los radioescuchas. Pues agradecerle la invitación y decirle que estamos a sus órdenes en la dirección del Fondo Auxiliar para cualquier duda. Hemos tenido casos en los que nos van y nos preguntan, nosotros tratamos de apoyarlo con mucho gusto. Les enviamos al juzgado qué trámite tienen que continuar y que van a regresar con nosotros para finalizarlo nada más. Así es. Bien, le agradecemos a la contadora pública María Dolores Trejo Reyes, directora del Fondo Auxiliar del Poder Judicial, por haber estado con nosotros este día y les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde por la radio de Sud California. Se despide la licenciada Livia Vázquez. Y yo, licenciada Virginia, muchas gracias, de veras, y hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.